The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more. Ulrico Zwinglio, el reformador guerrero de Zúrich. En una fría mañana de enero de 1484, en las alturas de los Alpes suizos, nació un niño destinado a sacudir los cimientos de la Iglesia y a dar forma a una nueva visión del cristianismo. Ese niño era Ulrich Zwingli, un hombre cuya vida estaría marcada por una búsqueda incansable de la verdad bíblica y una determinación feroz de reformar la Iglesia, incluso si eso significaba empuñar tanto la espada como la pluma. Orígenes y primeros años. Ulrich Zwingli nació el 1 de enero de 1484 en Wildhaus, un pequeño pueblo en el cantón de St. Suiza. Hijo de un próspero granjero que también servía como magistrado local, Ulrich creció en un entorno de relativa comodidad y respeto por la ley y el orden. Desde temprana edad, Zwingli mostró una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable. Su tío, que era sacerdote, reconoció el potencial del joven Ulrich y se aseguró de que recibiera una educación sólida. A los 10 años, Zwingli fue enviado a Basilea para continuar sus estudios, y más tarde a Berna, donde se sumergió en el estudio de las humanidades. Educación y formación intelectual. En 1498, Zwingli ingresó en la Universidad de Viena, donde se expuso a las ideas del humanismo renacentista. Aunque su estancia en Viena fue breve, este periodo sentó las bases de su futuro enfoque intelectual, caracterizado por un retorno a las fuentes originales y un énfasis en el estudio directo de las escrituras. Después de Viena, Zwingli regresó a Basilea, donde obtuvo su maestría en 1506. Durante este tiempo, tuvo como maestro al famoso humanista Thomas Wittenbach, quien influyó profundamente en su pensamiento teológico y lo introdujo a ideas que más tarde serían centrales en su teología reformada. El sacerdocio y los primeros cuestionamientos. Ordenado sacerdote en 1506, Zwingli asumió su primer cargo pastoral en Glarus, donde permaneció durante 10 años. Durante este periodo, continuó sus estudios humanistas, perfeccionando su conocimiento del griego y profundizando en el estudio de las escrituras y los padres de la Iglesia. Fue también durante estos años cuando Zwingli comenzó a cuestionar ciertas prácticas de la Iglesia católica. Su participación como capellán en las campañas militares suizas en Italia lo expuso a la corrupción del sistema de mercenarios y a la política papal, experiencias que alimentaron su creciente insatisfacción con el statu quo eclesiástico. El giro hacia la reforma. En 1516, Zwingli se trasladó a Einsiedeln, donde sirvió como sacerdote en el famoso monasterio de peregrinación. Fue aquí donde su camino hacia la reforma comenzó a tomar forma definitiva. Inspirado por los escritos de Erasmo, Zwingli comenzó a predicar directamente de las Escrituras, un enfoque radical para la época. El punto de inflexión llegó en 1519, cuando Zwingli fue llamado a servir como sacerdote principal en la Grossmünster de Zúrich. Aquí, el 1 de enero de 1519, su 35º cumpleaños, Zwingli sorprendió a su congregación al anunciar que predicaría sistemáticamente a través del Evangelio de Mateo, versículo por versículo, en lugar de seguir las lecturas prescritas por la Iglesia. La reforma en Zúrich. Los años siguientes vieron a Zwingli emerger como el líder de un movimiento de reforma en Zúrich. Sus sermones, basados en una lectura directa de las Escrituras, comenzaron a cuestionar muchas de las prácticas y doctrinas de la Iglesia católica. En 1522, Zwingli participó públicamente en la ruptura de la Cuaresma, un acto de desafío que marcó el inicio de la reforma en Zúrich. Ese mismo año, publicó su primer escrito reformista, Von Erkiesen und Freiheit der Speisen, sobre la elección y libertad de los alimentos, en el que argumentaba que las restricciones alimentarias durante la Cuaresma no tenían base bíblica. La reforma de Zwingli avanzó rápidamente. En 1523, convenció al Consejo de la ciudad de Zúrich para que celebrara una disputa pública sobre cuestiones religiosas. En esta disputa, Zwingli presentó sus famosas 67 tesis, un documento que delineaba sus puntos de vista reformados y que se convertiría en la base de la reforma en Zúrich. Teología y controversias. La teología de Zwingli, aunque similar en muchos aspectos a la de Lutero, tenía sus propias características distintivas. Zwingli enfatizaba la supremacía de las Escrituras, sola Escritura, y la salvación por la gracia mediante la fe, sola fide, pero difería de Lutero en su interpretación de la Eucaristía. Mientras que Lutero mantenía una creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, Zwingli veía la Cena del Señor como un acto simbólico de conmemoración.
Esta diferencia llevó a un amargo desacuerdo entre los dos reformadores, que culminó en el Coloquio de Marburgo en 1529, donde no lograron llegar a un acuerdo sobre la cuestión. Zwingli también se distinguió por su enfoque más radical hacia la reforma de la Iglesia. Bajo su liderazgo, Zürich vio la eliminación de imágenes y reliquias de las iglesias, la abolición de la misa católica y la disolución de los monasterios. Estas medidas a menudo se implementaron con el apoyo del Consejo de la ciudad, reflejando la estrecha relación entre la Iglesia y el Estado en la visión de Zwingli. El reformador político. A diferencia de Lutero, quien mantenía una distinción más clara entre los reinos espiritual y temporal, Zwingli veía la reforma de la Iglesia y la sociedad como inseparables. Se involucró activamente en la política de Zúrich y de la Confederación Suiza, buscando extender la reforma a otros cantones. Esta mezcla de religión y política llevó a Zwingli a apoyar el uso de la fuerza para promover la reforma. Cuando los cantones católicos de Suiza Central se resistieron a las ideas reformadas, Zwingli abogó por la intervención militar, una postura que eventualmente llevaría a la guerra. La guerra y la muerte. La tensión entre los cantones reformados y católicos finalmente estalló en conflicto abierto en 1529. Aunque la primera guerra de Kappel terminó sin derramamiento de sangre, la paz fue de corta duración. En 1531, estalló la Segunda Guerra de Kappel. Zwingli, fiel a sus convicciones, marchó con las tropas de Zúrich como capellán. El 11 de octubre de 1531, en la batalla de Kappel, las fuerzas de Zúrich fueron derrotadas por los cantones católicos. Zwingli, herido en la batalla, fue encontrado entre los moribundos y ejecutado. La muerte de Zwingli en el campo de batalla marcó el fin de una era en la Reforma suiza. Su cuerpo fue descuartizado y quemado, sus cenizas mezcladas con estiércol y esparcidas al viento, un final que sus enemigos consideraron apropiado para un hereje. Legado y influencia. Aunque la muerte de Zwingli fue un duro golpe para la Reforma en Suiza, su legado perduró. Heinrich Bullinge, su sucesor en Zúrich, continuó su trabajo y ayudó a consolidar y extender la Reforma. Las ideas de Zwingli tuvieron una influencia duradera en el desarrollo del protestantismo reformado. Su énfasis en la supremacía de las Escrituras, su interpretación simbólica de la Eucaristía y su visión de una iglesia estrechamente vinculada al gobierno civil sentaron las bases para muchas iglesias reformadas en toda Europa. La influencia de Zwingli se extendió más allá de Suiza. Sus ideas influyeron en reformadores en otras partes de Europa, incluyendo a John Knox en Escocia. La tradición reformada que él ayudó a iniciar eventualmente se extendería a todo el mundo, dando forma a iglesias, sociedades y culturas. El legado de Zwingli también se puede ver en su enfoque humanista de la fe. Su insistencia en el estudio directo de las Escrituras y su énfasis en la educación contribuyeron a un aumento de la alfabetización y el aprendizaje en las áreas reformadas. En el ámbito político, la visión de Zwingli de una sociedad cristiana, aunque controvertida en su tiempo, influyó en el desarrollo de ideas sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. Su concepto de una comunidad cristiana gobernada por principios bíblicos tendría ecos en movimientos posteriores, desde el puritanismo hasta ciertas formas de nacionalismo cristiano. Sin embargo, el legado de Zwingli también incluye advertencias. Su disposición a usar la fuerza para promover la reforma y su trágica muerte en batalla sirven como un recordatorio sombrío de los peligros de mezclar religión y política de manera demasiado estrecha. En última instancia, Ulrich Zwingli emerge como una figura compleja y fascinante de la Reforma. Erudito y guerrero, pastor y político, Zwingli personifica las contradicciones y las pasiones de su época. Su vida es un testimonio de la fuerza transformadora de las convicciones religiosas y del impacto duradero que un individuo puede tener en la historia. La historia de Zwingli es la de un hombre que se atrevió a desafiar el orden establecido en busca de una fe más pura y una sociedad más justa. Es la historia de cómo las ideas pueden sacudir los cimientos de la sociedad, y de cómo la búsqueda de la verdad puede llevar a un hombre desde el púlpito hasta el campo de batalla. Es, en esencia, una historia que nos recuerda el poder de las ideas para dar forma al mundo, para bien o para mal. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.